me pierdo, se lanza a buscarme y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retrocedió y dando un grito muy fuerte salió. Todos preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los milagros que Cristo realiza no son un espectáculo. No los hace el Señor para contentar a unos o a otros, para llamar la atención o para que estén más o menos contentos sus seguidores. Los milagros son expresión del poder de Dios y de su misericordia. Expresión del poder de Dios porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana, verdadero Dios y verdadero hombre, una única persona, pero dos naturalezas. Y por lo tanto, como Hijo de Dios, como Hijo del Todopoderoso, tiene poder para realizar esos milagros, esas curaciones, para calmar las tempestades. Los milagros son expresión del poder de Dios, pero también son fruto de la misericordia divina. Nos habla de cómo es Dios. Dios que siente compasión de los que sufren, porque puede, les cura. Dios que siente compasión de los que viven esclavizados al pecado, porque puede, los libera. Porque es el Hijo de Dios y siente compasión de ellos, ejerce su poder actuando con misericordia. No ha venido a condenar, sino a salvar. No ha venido a matar, sino a dar la vida. Y por eso Él morirá por nosotros en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Los seres humanos estamos acostumbrados a hablar de la autoridad. Hay distintos tipos de autoridad entre los seres humanos. Está la autoridad que a uno le conceden porque pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es la autoridad pública y lo que hace, lo hace en función de una encomienda que se le ha dado. Luchar por hacer guardar la ley, para que haya respeto a esas normas que nos permiten vivir en sociedad. Hay otro tipo de autoridad que proviene de la sabiduría que una persona tiene. Cuando decimos, esta persona es una autoridad en esta materia, porque es un abogado que despunta, o porque es un médico que ha hecho avances que nadie podía pensar, tiene autoridad porque tiene sabiduría. La autoridad de Cristo no proviene de algo que le han concedido, proviene de lo que es, de quién es, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero además proviene también de su manera de enseñar. Los paisanos de Cristo dicen, no enseña como los escribas y los fariseos. ¿Cómo enseñaban los escribas y fariseos? Enseñaban lo que habían aprendido, pero posiblemente no creían en ello. No es que no solo no vivieran
siendo perfectos y coherentemente con lo que decía la ley, que ni ellos ni nosotros podemos vivir así, sino que además expresaban que creían en lo que hacían. Porque Cristo sí, Cristo vive lo que dice, es lo que dice, mientras que nosotros, que no lo somos, estamos llamados a ellos. Y el primer paso es creer que lo que tú dices y predicas, que lo que el Señor te pide, es lo mejor para ti, para tu felicidad, para tu salvación y para el bien común de la sociedad. Cuando unos padres se educan a sus hijos cristianamente, cuando les enseñan a distinguir el bien del mal, cuando les enseñan a ser agradecidos, a dar gracias por los dones que tienen, a saber que tienen deberes y no solo derechos, están haciendo algo no solo bueno para sus hijos, sino también para la sociedad. Cuando tú crees lo que predicas y lo intentas vivir, se nota. Cuando tú hablas de algo que has leído, de algo que te has aprendido, a lo mejor dicen, ¡hoy qué discurso tan bueno!, pero no creen eso. Y se nota. Yo puedo hablar de Napoleón y puedo ser un experto en Napoleón, que no lo soy, pero que hable de Napoleón y sea un experto de Napoleón no significa que crea en Napoleón. Cuando tú hablas de Dios, ¿se nota que amas a Dios y que crees en Dios? ¿O por el contrario, no transmites, no porque no seas perfecto, que no lo eres, sino porque no te crees aquello que estás diciendo? Porque al menos no te lo crees 100%, porque te lo crees a medias. Y cuando uno se lo cree a medias, se nota en su manera de hablar, de transmitir, en la fuerza que pone en las cosas. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra y recoge cantidad de acontecimientos de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Y en ella dice Lucas que los que no tenían fe, al ver cómo los cristianos compartían con los necesitados y compartían entre ellos los bienes que tenían, tanto materiales como morales, dice Lucas, la gente dice, mirad cómo se aman. ¿Por qué? Porque no lo decían de boquilla, porque lo que decían lo vivían. Podían tropezar porque eran débiles, como tú y yo tropezamos, pero creían en lo que decían e intentaban que en su vida cotidiana se notara que tenían fe. Ante las cruces de la vida, ante las dificultades, se nota que tenemos fe. Cuando tenemos que tomar una decisión importante en la vida, y no importante, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿dejamos que Dios nos ilumine? ¿O abrimos el cajón de Dios para el fin de semana, cerramos el cajón de Dios y el resto de la semana Dios es el gran abandonado? ¿O la dialéctica de Dios, la forma de ser de Dios y lo que Dios me pide vivir, no puede ser en el foro civil? ¿Por qué? Porque en el foro civil tengo que ser un tiburón, o porque el foro civil tiene otras normas y otras leyes, y entonces el amor a los demás, el ser generoso, el ser una persona agradecida, eso no cuenta. No puedo vivir así. Mi fe no será una fe de verdad que ilumina si no la vivo con intensidad. En el año 313 de nuestra era, el emperador Constantino y el emperador Licinio dictan el edicto de la tolerancia. A partir de ese momento la Iglesia ya no es perseguida. Llevaba unos años en el que en muchos lugares ya había paz. A ese edicto se le llama la paz constantiniana. Aquello que aparentemente era algo beneficioso para la Iglesia, en el fondo fue muy negativo. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser algo negativo el que puedas profesar libremente tu fe? Pues sí, en algunos aspectos fue negativo. Fue negativo en el sentido de que muchos se convirtieron sin convertirse. Ah, es que el emperador tiene querencia por los católicos. Es que la mamá del emperador, Santa Elena, tiene querencia por los católicos. Es que si me hago católico, ya no voy a ser perseguido, sino que al contrario, voy a ser promocionado. ¿Y qué se produjo? Una relajación de las costumbres cristianas. Y por eso el Señor hace surgir dentro de la Iglesia la vida consagrada, los padres del desierto,
No se marchan porque estén ociosos en su casa, se marchan para ser testigos de que no se puede ser descafeinado, que se es cristiano todo el día y a todas horas, que se es cristiano en la iglesia y fuera de ella, que no puedo decir, sí, yo creo en Dios, pero después estoy a favor del aborto. No, es incompatible con tu fe en el Dios revelado. Por eso tantos políticos que se dicen católicos, pero después promueven políticas a favor del aborto, en contra de la defensa de la dignidad de la persona. ¿Cómo un católico puede osar hacerse ese planteamiento? Si soy cristiano, mi fe tiene que marcar mi vida, tiene que iluminar mi comportamiento, tiene que hacer ver a los demás que yo tengo principios. No puede ser una veleta, que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria. La fe es un don de Dios. Por otra parte, es una semilla que se siembra en el corazón de las personas y que germina muchas veces cuando el Señor lo permite. En otras ocasiones tú puedes poner impedimento para que no germine. Malas compañías, falta de fe, ausencia de oración, y la semilla se puede morir, o al menos estar ahí latente. Pero sí que es verdad que aunque la semilla sea un don de Dios, que aunque muchas veces el Señor tiene sus tiempos, yo tengo que ser luz en el mundo. Y por lo tanto, mi testimonio en el mundo tiene que ser el testimonio de una persona que cree en el amor de Dios, que cree que Dios ha venido no a esclavizarnos, sino a liberarnos, y que por lo tanto sigue a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Seguir a Cristo no significa que, si soy un empresario, no tenga que luchar por generar riqueza y por lo tanto por ganar dinero. Lo tengo que hacer. Si soy padre o madre de familia, lo normal es que intente tener la mejor posición económica posible para mí y para los míos. Pero también tengo que compartir esos bienes con los demás. La alegría, la esperanza, la caridad, la lucha por la justicia, tienen que ser notas características de los cristianos, porque creemos en un Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, que se hizo justicia para redimirnos, que sube a la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y por lo tanto, no podemos pretender que nuestra vida sea una vida descafeinada, donde los fines de semana sí abro el cajón de mi fe en Dios, lo cierro y durante la semana me olvido del Señor. Una cosa es tropezar y caer porque somos débiles, y otra cosa distinta es vivir de espaldas a Dios durante 5 días de la semana o 6 días de la semana. Dios es mi Señor. Y porque es mi Señor tengo que darle el primer lugar en mi vida y en mi corazón, no el único, pero sí el primero. Y estando el Señor en el primer lugar de mi vida y de mi corazón, todo lo demás quedará en equilibrio. Y Él iluminará mi conciencia para que sepa qué tengo que hacer. Y me dará con su gracia las fuerzas necesarias para cumplirlo. Y si he caído, me levantaré nuevamente, porque confío en la misericordia divina, porque creo en Él. El Señor viene a salvarte, a redimirte de todo aquello que te esclaviza. ¿Pero crees en Él? ¿Cuántas veces me encuentro a personas que me dicen, es que no sé para qué confesarme de nuevo? Porque total, vuelvo a caer en las mismas cosas, todos los días volvemos a comer y no pasa nada. Es que ya comiste ayer, ¿por qué comes hoy? Porque tienes que alimentarte, pues también tienes que luchar contra tus pasiones y no pasa nada por tropezar, ojalá y no tropezaras, pero no puedes cambiar de la noche a la mañana. Lucha, vuelve a empezar, aliméntate del amor de Dios. Si no estás unido a Cristo, no vas a dar fruto. Pero tú crees que Jesús es el Salvador, porque muchas veces decimos que sí, pero no se nota en nuestra vida. Y no se nota cuando pensamos que el amor de Dios está condicionado a mi santidad y perfección. Que no, que el santo no se hace a sí mismo, que el santo más bien se deja hacer por Dios, y que por lo tanto ser santo consiste más en dejarte que el Señor cure y sane tus heridas que en tu empeño personal. Te tienes que empeñar, lógicamente, pero en dejarle que Él sea el que pula las aristas de tu carácter y con su gracia mueva tu corazón para hacer el bien y evitar el mal.
¿Somos testimonio en el mundo? Los padres del desierto se marcharon a esas cuevas para ser testimonio de que no se puede seguir al Señor a medias, de que se le tiene que amar con todo el corazón. Otra cosa es que seamos débiles y, como Quevedo decía, polvo somos, pero polvo enamorado. Y porque estamos enamorados y creemos en Él, nos levantamos, volvemos otra vez a la casa del Padre porque intentamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Que ese sea nuestro testimonio en el mundo, el testimonio de personas que creen en el Hijo de Dios, que creen en su autoridad porque han experimentado que Cristo es el Salvador y Él viene para salvar a todos aquellos que crean en su nombre. Pues que sea así en nuestra vida.